Dani, Alex, buenas tardes. ¿cómo estás? Muy feliz, la Yo verdad. igual, la verdad. Carlos, ¿cómo te sientes? Aquí tenemos una invitada especial, La Mauri, más, la más especial. la más especial, ¿no? Oye, pues felices por fin de concretar este proyecto. Proyecto. Que una semana, un mes, un año. La verdad, ¿Cómo inicia este proyecto? este proyecto inició porque Alex y yo un día platicamos en la playa a las 7 de la mañana y dijimos, wow, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar que no mucha gente comenta o temas de los que no mucha gente habla. Y de pronto, ¿hace cuánto fue? Ya una semana exacta. Sí, literalmente estábamos en la alberca y hicimos lo que todo el mundo dice, que estamos ahí platicando y tenemos que hacer un podcast. Se materializa el sueño, ¿no? Ahora sí que sí. Sí, Es la crisis de los 20. O tienes un podcast, o te unes a un running club, o eres un drogadicto. No hay otras tres. no hay Punto otras final. tres y creo que tomamos la decisión correcta nosotros de tener nuestro propio podcast, Pero ¿no? no conozco tus vicios, pero creo que el podcast fue una buena decisión, Es mi ¿sabes? único vicio ahorita este podcast. Entonces, bueno, sean bienvenidos a este primer episodio slash episodio piloto Se podría de decir. este podcast. ¿Por qué no nos cuentas sobre el título? Bueno, el título es No es historia, y son historias extraordinarias contadas pues por gente ordinaria, ¿no? Al fin y al cabo, la historia de la humanidad y en general la historia de todo tiene unas cosas increíbles. Y creo que nunca uno se pone a pensar de que todo lo que nos rodea tiene una historia, desde el país en el que estamos, el edificio en el que habitas, todo tiene una historia, ¿no? Y precisamente vamos a ir por esos rumbos, digo, no se va a hablar únicamente de historia, esperemos tener otros capítulos donde hablamos de otros temas más diversos. Con diversos invitados también, Aquí tenemos probablemente a para que uno, se preparen. pero le damos si quieres, empezamos. Empecemos así. Primer capítulo. Primer capítulo del podcast. La verdad, debatimos sobre cuál va a ser el tema en el que nos vamos a concentrar. Y justamente en esa plática en la alberca se nos ocurrió una gran idea. Empezamos a platicar sobre diversos imperios, personajes, reyes, líderes, y nos dimos cuenta que a lo largo de la historia hay una cantidad de líderes, de personajes, de individuos que creemos no han recibido el suficiente reconocimiento. Más que reconocimiento, yo creo que han sido olvidados en la historia. Han sido olvidados y después de todo son líderes y son personas que han tenido una influencia gigante, no solo en la historia de su reino, de su región, de su país, de su gente, Civilización, sino en la historia de la humanidad. Y hoy les traemos tres líderes que los definimos como underground, pero infravalorados, infravalorados, un poco dejados de lado, que han tenido, como grandes lo dije, líderes, grandes líderes. por Creo cierto. que hemos escogido para que sepan tres. Hoy vamos a hablar de tres personajes principales que sentimos merecen estar más Una atención. en las conversaciones de las personas en el día a día y que han hecho tantas cosas y han influido de tantas maneras que, bueno, decidimos darles un poco de reconocimiento, de luz y les vamos a dedicar esta hora u horas a contarles a ustedes por qué creemos que son tan importantes, por qué creemos que han sido tan influyentes y más que nada por qué creemos que se necesita hablar más de estas personas. Exactamente. Mira, una pequeña introducción, ¿no? La historia del mundo no es sino la biografía de grandes hombres. Esta frase dicha por Thomas Clyde en su libro Los héroes, el culto de los héroes y lo heroico en la historia, nos presenta una forma de analizar la historia a través de los líderes políticos que han dejado una gran marca en sus civilizaciones, el tiempo y finalmente para la posteridad. Actualmente la teoría del gran nombre es utilizada para educar al pueblo sobre su propia historia, ¿no? Creo que de esto nos podemos dar cuenta. Todo es un libro de historia de primaria y secundaria y te muestran a la figura histórica como un personaje de una serie que después de retos, después de una serie de problemáticas, llega a su cometido, ¿no? Y es así como nos muestran a presidentes, en el caso de México, como Juárez, como Lázaro Cárdenas, a generales como Álvaro Obregón, y cómo no a civiles como Nelson Mandela o Fidel Castro, que ya sea que por medios pacíficos o por medios violentos, llegaron a cambiar la realidad de su sociedad
obteniendo un lugar privilegiado en los libros de historia, ¿no? Sí, y creo que es muy valioso lo que mencionas, Alex. La verdad que sí son personajes a los que muchas veces les deshumanizamos en el sentido de que los vemos tan arriba, ¿no? Como una parte tan esencial de nuestra historia, de nuestra identidad, de lo que hemos construido, ¿no? Como nación, que ya casi no les vemos como humanos, ¿no? Sí, Como sí. personajes de una película, de un Están libro, idealizados. y nos olvidamos que fueron personas, que fueron seres humanos. Con errores, con familia, Exactamente. imperfectos como cualquier ser humano. Y ahorita que mencionas a Juárez, a Lázaro Cárdenas, a Castro, a Mandela, también una de las razones también por las que escogimos este tema es porque siempre se hablan de las mismas personas. Justamente en estos libros de primaria o secundaria, probablemente tú o yo crecimos escuchando los mismos nombres Totalmente. una Sí, sí, y sí. otra vez, desde primaria hasta secundaria, hasta preparatoria, incluso en la universidad. Y entonces es también de ahí que nace esta idea de darles un poco más de espacio a personajes y a estos nombres que no solemos escuchar y aún menos en ambientes educativos, ¿no? No, totalmente. Es justamente eso. Y la historia no está hecha únicamente por las figuras que ocupan esas portadas en los libros, en la historia, ¿no? Hay miles de líderes, pensadores, activistas, científicos, artistas, rebeldes, que pues permanecen escondidos, olvidados o marginados en archivos, en bibliotecas, en libros, acumulando polvo, pese a que sus acciones cambiaron de manera decisiva la historia de la humanidad, ¿no? Y sus nombres se pierden, Se pierden. rara vez son mencionados, ¿no? Y creo que es justamente aquí donde pasamos a nuestro primer líder, sin embargo tenemos que situarnos, ¿no? Para este primer líder tenemos que trasladarnos a un pequeño país de Asia, apenas 6 millones de habitantes, Enano, no pequeño. literalmente, Un país de enano. un diminuto, un territorio de 719 kilómetros cuadrados, escucha esto, cabe 19 veces en el gran área de Tokio. Un Para que país, tengan una idea, ¿no? De la dimensión tan pequeña de lo que o estamos sea, vi discutiendo. por ahí, cabe 2 veces en Ciudad de México. O sea, es diminuto. Sin embargo, es muy importante que este país destaca y ha estado en los primeros lugares en múltiples índices globales. ¿Okay? Mira, en 2024 obtuvo el primer lugar en el índice de competitividad mundial, destacándose por su eficiencia de gobierno e infraestructura. En 2022 se clasificó en el primer lugar en el área de matemáticas, lectura y ciencias en las pruebas PISA de la OCDE. En 2023 alcanzó el quinto lugar a nivel global en índice de percepción de la corrupción, de transparencia internacional. O sea, es uno de los países menos corruptos del mundo. Ese mismo año, en 2023, se ubicó en el quinto lugar del índice global de innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y finalmente, en el índice de desarrollo humano de 2025, que mide salud, educación, nivel de vida, ocupó el puesto número 13, por debajo de Finlandia y encima del Reino Unido. Creo que con eso ya me da una idea un poco clara del país del que estamos hablando, ¿no? Singapur. Así Es es, uno de los tigres Singapur. asiáticos y es curioso porque Singapur, el Singapur moderno, nace por el líder que vamos a hablar, que se llama Lee Kuan Yew. Sí, es antes de poder abordar su historia, su vida, es importante que el público entienda que no existiría Singapur, no habría Singapur, no podemos concebir la idea de lo que hoy es esta nación sin Lee Kuan Yew, la verdad. No totalmente. Y es por eso que le hemos decidido dar este espacio, ¿no? Para que sea nuestro primer líder del que discutiremos. Mira, es muy importante entender el contexto del hombre para luego entender el contexto de la historia, ¿no? Lee Kuan Yew nace el 16 de septiembre del 2025, ¿sí? ¿A poco? El 16 de septiembre de 1925, en las colonias del estrecho, que como su nombre lo dice, era una serie de colonias en lo que es la actual Malasia y Singapur, evidentemente. Colonias británicas. Británicas, así es. Su historia familiar empieza un poco antes. Sus abuelos eran de origen chino, especialmente de la zona de Cantón, y ellos emigran a lo que es la isla de Singapur en el siglo XIX. Algo curioso es que su abuelo era un gran admirador de los ingleses y él transmite esta admiración a sus hijos, a los papás de Lee, y los incita a meter a sus nietos a escuelas de habla inglesa, a escuelas británicas, algo raro en la época. Estamos hablando de 1930, ¿no?
Y a pesar de que esto fuera raro, dio sus frutos. A los 12 años Lee se graduó primero de su clase haciéndolo merecedor de una beca para estudiar en el prestigioso Instituto Raffles, que la misión de este instituto era preparar a las personas más capaces de todas las colonias del Imperio Británico, ¿no? Un pequeño paréntesis, no estamos reconociendo, ¿no?, a este Instituto Raffles como algo positivo necesariamente. Sin embargo, sí lo utilizamos para que dimensionen, ¿no?, la genialidad de este líder. Pero sí creo que es valioso comentar, ¿no?, que este instituto básicamente se dedicaba a secuestrar los cerebros y las mentes más brillantes de las colonias británicas para llevarlas, trasladarlas al Reino Unido. Y pues no, educarlas y transformar a estas personas y a estos genios en la visión británica del mundo. Entonces sí, es algo triste, es algo cuestionable, pero sin embargo sí creo que funciona para que mencionemos, claro, la gran genialidad de Lee. No, totalmente. Y justamente ella se perfilaba como una persona con unas capacidades intelectuales superiores a la de las personas, ¿no? A sus 17 años quedó primero en Singapur y la Malaya Británica para estudiar Derecho en Cambridge. No es que quedó primero en su instituto, quedó primero a nivel regional de la colonia, ¿no? Sin embargo, el año en el que gana esta beca era 1940. Y digo, estudiar en Inglaterra cuando los nazis están bombardeando las ciudades británicas es un poco complicado, me dirás. Y Lee toma la decisión de, ¿sabes qué? Mejor me quedo en Singapur. Ajá. No obstante, digo... Era una época convulsa, no solo en el Reino Unido, exacto, ¿no?, sino en todo el mundo. A nivel global, y al año siguiente, Singapur es invadida, conquistada y cae en manos de los japoneses, ¿no? Después de derrotar a los británicos, justamente. Entonces, es aquí que empieza un episodio complicado en la vida de Lee, un episodio muy importante para su formación. Se libra varias veces de la muerte, y una de ellas es justamente él está caminando en la calle y autoridades japonesas empiezan a agarrar a todos los hombres chinos, ¿no? Y lo que iban a hacer era ejecutarlos, los iban a matar. Y por azares del destino deciden dejarlo ir. Los otros no tuvieron tanta suerte, ¿no? Entonces, también aquí tenemos una experiencia... Y mencionemos de una vez que pues el ejército japonés era tremendamente violento y brutal en el sudeste asiático. Que existe toda una propaganda del gobierno japonés para ocultar esto. La gente hoy por hoy no asocia a Japón, ni su marca país está... con sus crímenes de guerra. Nada, completamente alejada, ¿no?, de su pasado colonial, militar, pero... expansionista. Este tipo de campañas de exterminio, de violación, de violencia, de masacre, eran una cosa del día a día para el gobierno japonés, y sobre todo contra las poblaciones chinas. Contra las poblaciones chinas, no solo en China, sino en el sudeste asiático. Entonces, que sepan, ¿no?, que también este es el contexto en el que nuestro personaje se formó, se crió, y su día a día, ¿no? Y este es el día a día que él tenía que vivir y afrontar como una persona étnicamente perseguida y marginada dentro de su propia nación. No, y justamente después de esta experiencia, él decide, ok, voy a estudiar japonés. Y aprende japonés en 3 meses. 3 meses aprende japonés. Hay gente que... yo estoy estudiando italiano. Yo igual. Y en 3 meses no voy a hablar italiano, ¿sabes? Ni yo. Y después de esto empieza a trabajar en una empresa japonesa. Luego se traslada al Ministerio de Propaganda japonés y trabaja como traductor del japonés al inglés. Y finalmente se vuelve corredor en el mercado negro de joyas. O sea, aquí él se va de gángster, básicamente, a traficar con joyas. A ver, eran las posibilidades, supongo. Y justamente él dice, años después, que su aprendizaje más importante durante el periodo de guerra es que la clave de la supervivencia es la improvisación. No hay más. Y vamos a ver más adelante que muchas de las políticas exitosas fueron a base de improvisación. A base de improvisación. Sí, claro, expandiremos en esta idea, pero creo que es importante que esta frase también se quede con el público, ¿no? Porque de alguna forma sentó las bases para el pensamiento político, económico, social de Lee. Y creo que este trauma y esta experiencia de la guerra, ¿no?, y esta supervivencia por la que tuvo que pasar, creo que lo que se quedó con él el resto de su vida, y veremos cómo, para bien o para mal,
estuvo con él y lo persiguió y lo formó a la hora de pues, Sí, desarrollar Singapur, pero no nos adelantemos más. exacto. Bien. ¿Qué pasa cuando termina la guerra? Bueno, pues Lee, una vez termina la Segunda Guerra Mundial, pues ya puede ir al Reino Unido, ¿no? Pero llega un Reino Unido distinto. Es un Reino Unido que acaba de sí, salir victorioso en una guerra mundial, Pero azotado eh, por la guerra igual. económicamente, y es un tiempo de cambio, no solo en Reino Unido, en el mundo. Entonces, cuando él llega, este, la India y Birmania comenzaron sus procesos de independencia, ¿no? Y dentro de esta agitación en el aire, que es como él llamaba, Claro. él empieza a pensar de que, a ver, si la India y Birmania pueden, ¿por qué la Malaya británica, o sea, por qué la colonia de la que soy no puede, ¿no? ¿Por qué no se puede independizar, ¿no? Y es así que empieza a tener contacto con ideas socialistas, anticolonialistas, y igual empieza a observar el Reino Unido, quizás no como esa colonia perfecta, sino empieza a ver que, pues, como todos los países tienen imperfecciones, ¿no? Sí, Sin no, Lee creo embargo, que cayó en cuenta, ¿no? Que la administración británica en ninguna de sus colonias fue perfecta jamás. digo, ninguna administración es Y perfecta. finalmente creo que el vivir en el corazón del imperio y experimentar y poder también desarrollarse académicamente en este contexto de un Reino Unido tan diferente, tan convulso, es lo que le hace caerse en cuenta que tal vez hay que apuntarle, ¿no? Sí, También a la independencia y pues que el Reino Unido y los británicos y los siglos de romantización y admiración, incluso de sus abuelos y de sus padres, pues se estaban quedando sí, atrás y totalmente. empezó a deconstruir su pensamiento y como tú dices, a pensar decolonialmente sobre el Reino Sí. Unido. A ver, cuando él se va a Inglaterra en 1945, ¿qué pasa en Singapur? El contexto en Singapur es terrible. Mira, Terrible. primero que nada está saliendo de una guerra, ocupado. El país está, bueno, en este caso la isla está destrozada. Había un racionamiento de comida brutal. Encima no hay instituciones médicas, no hay instituciones de nada. Hay una epidemia de tuberculosis que se carga a gran parte de la población. No había vivienda suficiente. Había una alza en las tensiones raciales, porque en Singapur no solo viven chinos, viven malayos, viven indios, toda una amalgama de comunidades y de etnias, ¿no? Y esto es una tierra fértil para la corrupción. Entonces, él en 1900, cuando él termina la carrera de abogado, que la terminó con honores en En Cambridge, Cambridge, por cierto, él vuelve a Singapur en 1954 y se encuentra con un país. destruido. Es que llamarlo país incluso es una palabra muy grande para lo que era, porque no había un proyecto. era un proyecto político-social muy inestable también, muy Claro, convulso, sin una identidad nacional, étnica, cultural existente, con diferencias, con inequidades y como tú dices, ¿no? Fue un ambiente perfecto para que florezca, ¿no? Este hongo este corrupción, parásito de así la es. corrupción. Y que es este mismo problema el que luego Lee identificaría, ¿no? Como la raíz de Todos los todos los problemas, demás problemas. es así es. Y, ok, él llega a Singapur y a pesar de que él se había graduado con honores como abogado, nunca, nunca ejerció su profesión. Él llega y ve un país, bueno, país como te digo es una palabra muy grande, y decide crear el Partido Acción Popular, el PAP. Y este es un partido de una fuerte inclinación socialdemócrata y reiteró durante sus campañas lo ineficiente que eran las autoridades coloniales a la hora de brindar servicios a la población, ¿no? Muy importante, Singapur en 1959 llega con un estatus, por fin obtiene un estatus de autonomía ante el Reino Unido. Era autónomo excepto en la autodefensa y las relaciones exteriores. Eso estaba O sea, una encargado autonomía de... sumamente limitada, Realmente ¿no? Una era independencia, una autonomía entre muchísimas comillas ni aún. siquiera independencia, seguía siendo una colonia, punto y final. En 1963, eh, Singapur se independiza del Reino Unido y Malasia, que es el país vecino, forman una federación, la Federación Malaya, ¿no? En este caso, Singapur entra a la Federación Malaya y Lee está, pues, ilusionado, ¿no? Es un Pues, gran proyecto es un proyecto político y nación, finalmente impulsado por este sentido de independencia, de así es. autonomía que tanto necesitaba la Y región, muy importante, Malasia es muchísimo más grande que Singapur y tiene los medios para una subsistencia mucho más eficaz. por supuesto. El problema, solo 2 años después,
expulsan a Singapur de la Federación Malaya. Solo 2 años después de la consolidación de la idea de este proyecto, y creo que esto también nos da una idea clara, ¿no? Una vez más de la enorme inestabilidad y descontrol que Que se vivía en existía la en este zona, sí, sí, territorio, sí. ¿no? Al punto que era completamente Sí, sí, porque inviable no es como incluir que en se cualquier salieron, no es como proyecto. que dijeron, ok, ya, no, no, es que te expulsamos, que Fue una los expulsión sacaron a directa, patadas realmente. porque era un país disfuncional. No A un ver, país, un sí, un territorio, una territorio. sociedad disfuncional y sin control, vaya. Una vez que los expulsan, una vez más, este Lee se encuentra con un país sin instituciones, un país que no tenía un proyecto ni un pasado político, tiene que hacer frente a la pobreza, a la corrupción, a las tensiones raciales. Entonces, ¿qué hace? Y aquí empiezan una serie, vamos a llamarlo, de pasos con las cuales, vamos a llamarlo, muchos de ellos producen un éxito. Es aquí cuando realmente empieza este camino de Lee por construir el Singapur que entendemos hoy en día, a partir de esta expulsión que también resulta algo traumático, no solo para él, sino para la población, ¿no? Una expulsión triste y pues lamentable, ¿no? De un proyecto político con muchísimo potencial. Y creo que pues Lee no soportó, no toleró el ver a su población y el ver a su territorio pues afectada por esta ¿Sí, no? expulsión. Y es así que creo que empieza con todo su carrera política dentro de Singapur. Mira, lo primero que hace, y esto a los mexicanos va a sonar, lo primero es predicar con el ejemplo. Lee creía que un gobierno honesto va a hacer que esto permee a las clases. Si el gobierno es honesto, los burócratas son honestos, entonces la gente es honesta, ¿no? Entonces se rodeó de intelectuales y personas con una honestidad y un civismo inquebrantable, ¿no? Llegó incluso a ser obligatorio que todos los políticos de su partido, en actos de campaña, en actos de proselitismo, tenían que ir vestidos de De blanco. blanco. ¿Por qué? Porque el blanco representaba honestidad, pureza. Entonces empieza a predicar con el ejemplo. Y desde estos primeros comportamientos de ideas que desarrolla Lee dentro de Singapur, pues ya arroja pequeñas miradas, ¿no? A la enorme importancia que le da a él, pues como tú lo dices, Sí. ¿no? A la honestidad, a la transparencia y el ataque directo de raíz a la corrupción y a la impunidad, que él fue que identificó como las dos Problemas, raíces más grandes de los problemas que azotaban a la población. totalmente. Al punto que incluso para él era importante que visualmente se puedan expresar estos ideales y estas concepciones, incluso por medio de la vestimenta suya y de su gabinete, ¿no? No, y es muy importante que el siguiente paso es, Singapur ya tenía una agencia anticorrupción creada en 1952. ¿Qué hace? La fortalece. Número uno, le da una autonomía, o sea, ya no depende del gobierno, es autónoma. Y aparte le da un poder, tal poder, Demasiado. demasiado, que la oficina del primer ministro estaba en un primer piso y la oficina de este buró de investigación estaba en la planta baja. O sea, el director de este lugar podía subir en cualquier momento con el primer ministro y decirle, usted está siendo corrupto y va a la cárcel. O sea, así de poderoso era. Este buró se llamaba Burón de Investigación de Prácticas Corruptas. No se pensaron con el nombre. Fueron directos, ¿no? ¿Cómo lo hace? Crea el acta de la prevención de la corrupción y es así que este buró puede investigar desde el burócrata más pequeño hasta el ministro más importante. También algo importante para él, ¿no? Que en esta justicia y en esta búsqueda por erradicar la impunidad, todos los miembros de la sociedad eran iguales ante la ley. Estaban todos bajo escrutinio, Y como tú todos lo dices, bajo este acta, el burócrata más pequeño, hasta el primer ministro podían ser procesados procesados, y sí. acusados de exactamente lo El mismo y de la verdadero, misma manera. el verdadero nadie por encima de la ley. Así es. El segundo punto es, le da un poder para investigar y apoderarse de las cuentas bancarias de cualquier individuo si su patrimonio fuera desproporcionado sin riesgo. Wow. Tercero, facultades para investigar sobornos en todas sus formas, tanto monetarias como no monetarias, ¿no? Y tanto en el sector público como el Como privado. Es muy privado. importante entender que dentro de la cultura china es mucho de regalos. Entonces, eso igual contaba muchas veces como corrupción, ¿no? Claro. Obviamente multas exorbitantes,
penas de cárcel severas, 100,000 pesos de multa o 7 años de prisión por cargos de propuestas de contratos con el gobierno turbias, o sea, ni siquiera de que la estoy haciendo, no, oye, te estoy proponiendo esto y esa acción ya me puede meter en 7 años de prisión. Ya se podrán imaginar cuáles eran las consecuencias para los verdaderos Sí, corruptos y terrible. deshonestos del país, Te ¿no? pasas tu vida en No, prisión. no se lo tomaban con ligereza. Ahora escucha esto. La presunción de inocencia existe en la mayoría de los países, en Claro. muchos. Aquí es cuando te investigan por corrupción, tú eres culpable hasta que logres demostrar lo contrario. Entonces, digo, eres un político, tienes 15,000 millones de dólares, ¿de dónde los sacaste? No, es que aparecieron ahí, no, es que eres corrupto. Hasta que se demuestre lo contrario. Y digo, es un sistema que, bueno, les funciona Duro, duro. duro. Aquí es al revés, no eres inocente que hasta que se muestre lo culpable, ¿no? Claro. Entonces puedes Podríamos, gozar de tus 20 millones de sí, pesos te los puedes tomar si quieres, ¿no? hasta que se demuestren que fueron fraudulentos. Otra es, por ejemplo, yo soy corrupto, se demuestra que he hecho un acto de corrupción y todo lo que las ganancias, las gratificaciones, todo son decomisadas. O sea, todo lo que yo hice, yo no voy a ver si salgo de la cárcel. Y la última, y esta es muy fuerte, es facultades extraterritoriales. O sea, yo soy un ciudadano de Singapur, me voy a Malasia a hacer tratos turbios, yo puedo ser juzgado, aunque haya hecho este acto de corrupción, voy a ser juzgado como si lo hubiera hecho en Singapur. O sea, no importa que me Exacto. vaya fuera del país. Y creo que esto es muy importante porque de alguna forma empieza también a exportar esta idea y esta marca del país basada y sentada únicamente en erradicar la corrupción y la deshonestidad. Empezó a Sí. exportar esta idea allí y creo que también sirvió como ejemplo y como base para muchas otras naciones, ¿no? El que un nacional tuyo pueda ser Juzgado por los juzgado crímenes que por cometes en los otro crímenes país. que comete en otro país, sobre todo y particularmente crímenes de corrupción o O de sea, el peculado. verdadero se estaba haciendo cargo de sus ciudadanos incluso en el extranjero, ¿no? Que Sí, era eso, una responsabilidad absoluta en un todo y sentido cada uno cívico de los absoluto. actos de su población. Pero me ató a contar algo. A ver, tienes tu agencia de seguridad, predicas con el ejemplo. No, no basta con eso. No basta con eso. No, ¿Qué es lo que, a ver, es lo siguiente que hace? Pagar salarios dignos a los funcionarios. O sea, ¿de qué me sirve tener una agencia, leyes, si la gente no gana un duro? O sea, sin incentivos no puedes si gano generar este mal, compromiso, si gano sí, mal, si no puedo alimentar a mi familia, muy probablemente vaya a caer en actos de corrupción. así Entonces, es. se le paga un salario digno a los ministros, pero por cada fallo se les da una penalización. O sea, tengo que hacer mi trabajo. De Porque, nuevo, sí, la responsabilidad gigante con el trabajo no, comprometido y por la muy sociedad, importante o sea, entender que ellos comprenden de que nosotros trabajamos para los ciudadanos y mis fallos les afectan a afectan ellos, directamente a ello. Entonces, obviamente voy a ser penalizado, ¿no? claro. Ahora, otro punto, se promovió una cultura de vigilancia comunitaria. O sea, se incitaba o se incita a denunciar, oye, sabes que yo vi que X persona estaba haciendo un acto de corrupción o soborno, se me incita a denunciarlo a las personas. Y obviamente hay una protección a la persona que denuncia. O sea, si yo denuncio a Daniel que está haciendo, mi identidad es protegida, ¿no? Entonces, esa es se promueve, ¿no? Y creo que esto es muy valioso, Alex, porque pues ya dejan de ser prácticas o ideales establecidos a nivel gubernamental únicamente, sino los empieza a establecer y a compartir y a instruir dentro de sus comunidades, de su población, al punto, ¿no?, que estas prácticas y que estos ideales se insertan, ¿no?, en las mentes y en el imaginario colectivo de las personas, al punto de que años después nos adelantamos un poco, pero estas prácticas y estos actos pasan a ser algo completamente orgánico dentro de la población. Ya no es ni siquiera necesario el promover estas denuncias o estas acusaciones, sino que ya es algo que viene de crianza con la población y es algo que ya Sí, claro. está insertado en su cerebro y en su forma de actuar y de Sí, sí, entender o su sea, realidad. es que ni siquiera se piensa. Ya ni se O piensa, sea, no es exacto. como, a mí me para la policía, ni siquiera es dentro de las posibilidades de que, no, 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 no existe esa posibilidad, está eliminada, es, cometí una infracción y la tengo que pagar, no lo vuelvo a hacer. Sí, Entonces, ese nivel de, vamos a llamarlo, como, ese nivel de programación sí, de es programación increíble. El erradicar la social, semilla de comunitaria. la corrupción de tus ciudadanos es
Es algo realmente admirable. Sí, es increíble. Ahora, otro es que todas las inversiones extranjeras eran sumamente escrutinadas, se revisaban, se investigaban antes de establecerse en el país. Muchas veces él mismo se ponía a checar las empresas que llegaban, ¿no? ¿Qué genera esto? Obviamente empieza a reducir. La corrupción es un gran hueco en las arcas del Estado. Cuando empiezan al terminarse que bueno, no se tiene la corrupción, pero se reduce a históricos, ¿qué pasa? Pues hay dinero. Cuando hay dinero, ¿qué es lo primero que hace? Pues lo empieza a invertir. ¿Y qué es lo más importante para una sociedad? La educación. La educación. Un tercio del Producto Interno Bruto del país se destinó únicamente a educación entre 1960 y 1963. O sea, el gasto público en educación se multiplicó, no por uno, no por dos, no por 10, por 17. Y creo que es vital, ¿no? Para justamente el Es la base de poder un país. expandir y justamente instruir a la población en estas ideas y en estos comportamientos, necesitas una base Claro, educativa muy sólida, ¿no? Y pues profesionales de instituciones que puedan también desarrollar esto totalmente. de manera efectiva. Y creo que esta gran inversión y prioridad que se le dio al desarrollo educativo dentro de la nación es lo que terminó asegurando el Un éxito éxito total. futuro, ¿no? De todo lo que estaba buscando generar Lee dentro del país. Sí, y en un periodo corto aumentó la población escolar en un 50%. Porque hay escuelas, hay maestros, o sea, hay presupuesto para la educación que hoy en día en muchos países el sistema educativo siempre es recortado. Estados Unidos ha sufrido un recorte monumental esta administración. De México, bueno, no quiero ni entrar por lo que nos podemos a llorar, pero es verdaderamente la base. ¿Cómo esperas tener un país exitoso si tu educación es deplorable? Sin una Entonces, población educada no, no sí, puedes no puedes desarrollar hacer nada, nada. nada. Bien, ¿qué otra cosa? Salud pública. Se establece como prioridades. Y en 1960 se inició una campaña contra la La tuberculosis, tuberculosis. que era una bacteria, es una Recordemos que epidemia que sí, destrozaba. hasta mitades del siglo anterior la tuberculosis, a día de hoy, pero hasta finales del siglo anterior, seguía siendo un problema de salud pública global sumamente complejo. Y común. Y común, la gente continuaba muriéndose de tuberculosis en el día a día y aún no encontraban o no existía una medicina o una forma de erradicar esta infección que afectaba tanto. Y como lo mencionamos antes, era uno de los grandes problemas de la población de Singapur en estos tiempos, ¿no? Entonces, creo que también es importante que no puedes educar a una población si no son sanos, si no son Claro. personas sanas. Necesitan cerebros sanos, necesitan un cuerpo sano para poder aprender, para poder instruirse y para poder entender su entorno y sus prácticas. Y creo que esta prioridad que le da a no solo combatir la tuberculosis, sino ejercer un erradicamiento de la infección dentro de Singapur es también algo crucial a la hora de desarrollar la población, ¿no? No solo eso aparte, igual lo hace, la salud pública vamos a llamarlo, lo hace en dupla con la creación de centros comunitarios. Incita a que la población se sume y forme parte del gobierno, se integre en el gobierno, sea parte de la discusión pública del gobierno y se crean centros de vecinos, centros comunitarios, comités de residentes, guarderías. Y aquí incluso podemos llegar a una parte política que es polémica porque incluso se empiezan a desdibujar las líneas del partido, del La Estado, de la ciudadanía, ciudadanía. Incluso se puede llegar bueno, no se puede, actualmente, no sé si se puede decir, pero es que no existe el partido para el Estado, el Estado está al servicio del partido en el caso de Singapur, porque lo hablaremos más adelante, es un partido único que ha gobernado desde 1954. hablaremos de ello Hablaremos de eso porque adelante. aún estamos En los pues inicios, hablando únicamente de las cosas un maravillosas, ¿no? contexto, De este exacto. desarrollo y de las grandes virtudes de este líder, pero como todos también tienen sus grandes imperfecciones y creo que hoy en día podemos también tener mucha más claridad, ¿no? En lo cuestionables que pueden ser muchas de las prácticas que continúa desarrollando No, este sí, partido dentro de Singapur. exacto. Mira, una vez que se obtienen esos temas, el siguiente gran reto es construir una economía. Porque si hay dinero, excelente, pero si no tienes cómo generarlo, estás en el hoyo. O sea, no puedes hacer nada. Nada. Entonces, ¿qué hace?
En 1971 busca asesoramientos de personas internacionales, ¿no? De economistas, y porque él necesita que la economía de Singapur crezca, o sea, es necesario. Y también busca ganar influencia con Estados Unidos, ¿no? Entonces en el 71 van con este economista neerlandés llamado Albert Vincenmus. Aquí tenemos la bandera de Holanda, creo que no se ve muy bien, pero aquí tenemos la bandera de Holanda. Y él les recomendó que la mejor manera de industrializar Singapur, ¿cómo? A través de la industria textil, la electrónica simple, la reparación de barcos, y esto empieza a atraer empresas extranjeras con el tiempo. Claro, se empieza a hacer una Se economía empieza muy a hacer una economía. especializada. Incluso una vez Lee declaró, lo único que tenemos es mano de obra. Así que si ellos quieren explotar nuestra mano de obra, bienvenidos. O sea, Claro, con los cuidados y el nivel de... siempre dentro de parámetros socialdemócratas. Exacto. Jornada laboral de 8 horas, 48 horas de Porque trabajo a la siento que semana. puede ser una frase que se puede sacar de Sí, contexto muy fácilmente, pero... la puedes poner en la boca de Ronald Reagan, o entonces es importante igual conocer el contexto, ¿no? Claro, claro, claro. Una de las medidas más exitosas para atraer esta inversión extranjera no solo fue obviamente mejorar la mano de obra, es también apostar a crear una ciudad medioambientalmente sostenible. Porque él que decía, si queremos atraer inversión, tenemos que hacerlo con una mentalidad ganadora. Nadie quiere apostar a una causa perdedora. Todos quieren apostar a una causa que gana. Y si la ciudad a la que llegas es sucia, desordenada, contaminada, no estamos hablando de Monterrey, obviamente estamos... entonces, ¿qué hace? Empieza a invertir muchísimo en infraestructura de transporte público, empieza a invertir demasiado en infraestructura sostenible, plantando árboles, También etcétera. súper importante el que recordemos y el que mencionemos que estamos hablando de los años 60, donde el medio ambiente, la conservación, No eran temas no eran temas comunes. importantes, muchísimo menos eran prioridades de ningún estado, nación en el planeta. Y creo que algo muy valioso y que sin duda una de las genialidades de Lee, y que hasta el día de hoy probablemente son de las cosas con las que Sí, asocian Singapur, es los esta jardines, gran prioridad y al este medio gran ambiente. desarrollo que se le dio al cuidado del medio ambiente, a la gestión de residuos, a un transporte público de calidad, poco contaminante, y que es así que Singapur se ha convertido, y desde hace décadas ya, en un ejemplo de ecología Una ciudad verde. y de ciudad verde en el planeta. Y creo que también esta es mucha la idea que tenemos hoy en día de Singapur, Sí, pero que no totalmente. crean que es algo moderno, sino que es un Proyecto proyecto que de lleva más de 50 años. 60 años que se va desarrollando y que también entiendan, ¿no? Y creo que ahora lo entendemos mejor que nunca, la grandísima importancia y el gran impacto que genera el darle esta prioridad y el darle este desarrollo al conservacionismo y a la ecología y al medio ambiente. Y creo que ha sido una de las claves del Sí, del éxito éxito. en Singapur. Pero Lee lo vio hace 60 años cuando Un pionero. nadie hablaba del tema. Fue un pionero en todos los temas ecológicos, porque bien lo dices, en 1960, yo creo que, no sé, pero yo creo que ni siquiera existían muchos de los términos que usamos hoy en día. O sea, no estaban, y si existían únicamente en las áreas académicas. O sea, realmente no existían en el nivel político. La concepción de cambio climático apenas empezaba a Sí, salir y a totalmente, entenderse y a totalmente. proponerse. Entonces, para que tengan una idea Sí, clara, ¿no? su De visión, la visión que tuvo Lee totalmente. en darle prioridad a estos temas en particular. Bien, esta forma de, esta visión trae unos resultados inmediatos. En 1971, Singapur crecía un 8% anual y para 1972 las multinacionales empleaban a más de la mitad de la mano de obra del país y representaban el 70% de la producción industrial, ¿no? En 10 años, la inversión extranjera pasó de 157 millones de dólares a 3.700 millones. Estamos hablando de 10 años. O sea, 10 años, sí, o sea. La mayoría de naciones logra en 10 años aumentar un 10%, 5%, Sí, y ya es algo optimista, inaudito. y es optimista. Y es Eso, ¿verdad? Sí. sumamente optimista. Entonces, para que también tengan una idea,
del impacto que tuvo esto, pero más que el impacto, lo veloz, ¿no? Lo efectivas que fueron estas medidas. Totalmente. Ahora, para el 1973, recordemos, Singapur es expulsado de la Malaya Británica en el 65. En el 73, Singapur ya se había convertido en el tercer centro de refinación de petróleo del planeta. O sea, 8 años, hace 8 años les estábamos contando de este Singapur destruido, desolado, sin dividido, instituciones, nada, pobre, no había nada. enfermo, con hambre. Y en menos de 10 años, pues se convierte en un centro de Sí, refinación y petrolera a nivel global. Y mundial. esto trae un boom en los servicios de turismo, en especial los financieros. O sea, llegan muchos bancos, un sector financiero que empieza a crecer y creo que es de los principales generadores de riqueza el día de hoy en Singapur, Hasta el día que de es un hoy. paraíso fiscal, por Es un cierto. paraíso fiscal Singapur. Entonces, y finalmente, y creo que esto es una de las cosas más que la gente que conoce Singapur más conoce, y es el absoluto orden que existe en el país. Digo, desafortunadamente yo no he estado en Singapur, pero aquí la persona que tenemos aquí nos están viendo las cámaras, pero aquí la persona detrás de cámaras ha estado en Singapur y es que, bueno, mascar chicles es ilegal, no puedes, no hay chicles, No existen. pero es que también no hay basura en las calles, el orden es absoluto. Y es un control y un orden, Sí. como tú lo Te voy a dices, contar una anécdota absoluto. chistosa. Unos tíos míos igual fueron a Singapur y dicen que uno de los lugares más concurridos y más populares es un bar. Y el bar quizás no tiene la mejor cerveza ni la mejor comida, pero tiene dos cosas que para la gente de Singapur es como que wow. La número uno es que te sirven como de snack, cacahuates, que tienes que pelar. Y lo que puedes hacer cuando tienes los puedes tirar al piso. Lo tiras. Y la otra es que no existen los baños de que llegas y te sientas, es que es una pared, como a un baño en la mayoría de los antros y clubes de Como este país, cualquier baño. y puedes orinar, ojo, en la pared. Entonces, el nivel de orden es tal que esto es salirse un poco de la raya La diversión de la población de Singapur es justamente sí, romper un poco las las reglas, reglas y romper claro. esta rutina de control Que absoluto por a la que están cierto, sometidos en el día a día. que por cierto, Lee odiaba, y ve esto, él dice, la ampliación del derecho del individuo a comportarse como le plazca o a portarse mal se ha producido a expensas de una sociedad bien ordenada para que todo el mundo pueda disfrutar el máximo de sus libertades. Esta libertad solo puede existir en un estado ordenado y no en un estado de disensión y anarquía. O sea, él ahora sí que sí es una persona cuadrada que lo lleva. Hiper cuadrada. Y es una de las razones. eh, Se incentiva, en la década de los 70 en Singapur, se incentiva a que la gente vaya bien vestida, a que la gente, su ropa esté planchada. Claro, o sea, eh, hay que comprender que este orden y este control era en todos los estratos de la sociedad y del país. Era un orden y un control absoluto político, económico, social, al punto de que la gente está controlada y estaba controlada en qué come, en qué ve, en qué viste. Y es así que Lee pues utiliza esto como argumento para decir que es así que se puede lograr la libertad absoluta del ser humano, ¿no? En este ambiente tan controlado, tan ordenado, pero debatible, Claro, debatible. sumamente debatible, ¿no? Al fin y al cabo, si yo quiero ir en shorts y chanclas a la calle, si existe libertad, pues lo puedo hacer. Y es imposible decir que eso no es Y libertad. exacto, claro. Vamos ahorita a hablar un poco de eso, pero vamos a su legado, el legado de Lee. Lee termina su mandato en noviembre de 1990, subió en 1954. ¿Ok? 1990 él deja su cargo, ¿no? 46 46. años en el poder. Y sus éxitos políticos son evidentes. Digo, ahorita hablamos de los E éxitos innegables, innegables, claro. innegables, por más que escuchen que también vamos a hablar sobre los temas negativos y cuestionables, la verdad que sus éxitos, pues tenemos que Sí, reconocerlos y lo totalmente. tenemos que Mira, comentar. para empezar, hoy Singapur es uno de los países uno de los países con el mejor sistema educativo del mundo. Y que ha tenido el mejor sistema educativo del mundo en varias Varias ocasiones, ocasiones. y desde hace Y décadas es ya. el pilar de la nación. Posee el mejor sistema de salud de Asia, encima de los de Japón, China, Corea del Sur, y solo destina el 5% de su PIB. Estados Unidos destina el 18%.
Y creo que todos tenemos una idea clara de cómo funciona el sistema de salud Brother, público en me los puedo ir a Estados bancarrota por un diente roto, literalmente. La tasa de criminalidad es de 0,16 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, un país con una población similar a la de Singapur es Panamá, tiene 4 millones, 2 millones menos que Singapur, y tiene una tasa de criminalidad de 11,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Prácticamente los delitos como el homicidio son inexistentes Inexistentes. en Singapur, ¿no? Estas cifras que se arrojan y estos porcentajes tan mínimos son Sí, casualidades porque un policía en Singapur se aburre. O sea, yo creo que un policía llega a su casa en la noche y su esposa le pregunta, ¿qué pasó hoy? No, pues absolutamente alguien nada. estornudó y lo tuve que O arrestar. O alguien sea, mascó chicle. ajá, o sea, Así es. ¿qué digo? Que bueno, eso debería ser en nuestras sociedades, ¿no? Eso debería ser en las sociedades, ¿no? Tienen uno de los sistemas de transporte público y vivienda social más eficientes del Si planeta. no es que es el más eficaz, Sí, te voy la a decir verdad. algo, y justamente aquí la persona que fue a Singapur, cuando esta persona vuelve de Singapur me dice, hay muy pocos autos, porque conseguir una licencia de conducir no es caro, es lo que le sigue, es carísimo. Solo la gente mega millonaria puede comprar puede tramitar su tarjeta de conducir. Pero es que el sistema de transporte público es tan bueno que es que no hay necesidad. Una utopía, la verdad. Creo que es así como todas las sociedades urbanas del planeta deberían funcionar. Y digo, claro, existe la gran ventaja de que es un territorio pues Pequeño, muy sí, reducido, claro. muy pequeño, pero de todas formas territorios No le con un quita área muy éxito ni mérito. similar, la verdad que están completamente apartados, ¿no? De una realidad con un transporte público urbano de calidad. Entonces sí. Y la vivienda igual es algo curioso. La vivienda en Singapur no te pertenece. El gobierno te la presta por 99 años. Por 99 años te la presta, ¿no? Y a pesar de que, claro, como en todo el mundo ha aumentado el costo de la vivienda, no tienen los problemas que tienen en Estados Unidos, en Europa, aquí en México. No se ven No solo que eso. no tienen, sino que no están ni cerca ni en camino de tenerlos. Es Sí, realmente, en este sentido particular, un oasis sí, aún en el totalmente. planeta donde no se han vivido, no se ha sentido Y esto. también, a pesar de ser un país tan reducido, han ido ganando terreno al mar para construir no solo parques, también obviamente unidades habitacionales, porque eso sí, casa, así casa con tu patio, solo los ultra mega millonarios tienen. La mayoría de la gente vive en departamentos que, oye, son departamentos que te los da el Estado. O sea, tus impuestos, que te quiebran impuestos, realmente se ven reflejados, ¿no? No es como aquí en México que pagas IEPS, IVA, bla, 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 y bueno, yo no sé dónde se dan esos impuestos porque no se ven reflejados, ¿no? Mira, en 1965 el PIB per cápita de Singapur era de 517. En 1990 era de 11.900. Y en 2024 era de $90,000 el PIB per cápita de Singapur, ¿ok? El de México en 1965 era de $980. O sea, era superior al de México en 1965 al de Singapur. En 1990 el de México era $3,150. Y el del año pasado, el PIB per cápita de México en 2024 fue de $14,150. Híjole, y mejor creo que ni siquiera les doy esos datos de mi país porque estamos quedados en el tiempo, la verdad. Me di ahí, de hecho creo que no, se me pasó ponerlos porque los investigué y creo que no los puse porque Son duros. eran paupérrimos verdaderamente, ¿no? Ahora, algo importante y es el elefante en la habitación. Creo que a lo que queríamos llegar, ¿no? Porque ha sido una conversación extensa de Éxitos, flores y éxitos y flores. reconocimientos de Singapur es Lee, bonito. pero hablemos de lo que realmente es Singapur Singapur y la forma en la que se es un controla y se estado desarrolla el país. autoritario. Lo es. Y aquí puedes entrar en un debate si Singapur es una dictadura o no. Hay definiciones de dictaduras que tiene que estar concentrado el poder en una sola persona o en un grupo de personas. Bueno, en este caso, el poder está concentrado en una persona, en un partido. Y quieras o no ponerle el título de dictadura o no de dictadura o de un régimen híbrido, la verdad que más allá del título que recibe, el Estado cumple con ciertas Sí, características de un sí, Estado autoritario, de una totalmente. dictadura. Mira, yo te voy a decir algo. La dictadura a mí personalmente no me fascina tanto porque sí hay elecciones internas, hay elecciones periódicas, libres, ¿no? Pero a la vez es un estado que el partido lo ha estado gobernando por más de 60 años, ¿no?
Más de 60 años. Entonces, Y también en un país donde, seamos sinceros, Alex, la verdad que la libertad de expresión es nula, por es no decir, decir que es limitada, es un understatement es un porque eufemismo muy bueno. realmente es nula, es Nula. inexistente la libertad de expresión. Y no solo en los temas políticos, sino que también en los temas sociales, Sociales, toda la información y todo lo que se ve, se escucha, se reproduce, se habla, está limitado. sumamente restringido. Mira, te voy a decir Sumamente algo. restringido. Hay un documental de la televisión alemana. En Singapur la homosexualidad no es legal. No es penada, pero no es legal. Y habla sobre precisamente el movimiento LGBT en Singapur. En Singapur solo puedes ir a protestar a un parque. Solo se puede protestar en ese parque. O sea, no es como que puedas salir a las calles, no, no. Tú armas la protesta, le dices al gobierno, voy a salir a protestar, y lo ves y dices, es una protesta o un concierto, porque tienen entradas, te revisan, QRs, cualquier protesta está Controlada también. controlada, es que ni siquiera se puede decir protesta, no toman las calles, toman un parque que es el único lugar público donde se puede protestar y Sí, listo. es un lugar sin espacio alguno, más justo eso, a la protesta, al descontento social, a la huelga, al activismo y al que las personas sean vocales, ¿no? No existe espacio para el descontento ni para la expresión y pues es preocupante, la Claro, verdad, y es duro y es una realidad dura, pero que hay que reconocer. que es una de los de las grandes paradojas creo que de la actualidad, que es que qué prefieres, ¿no? Vivir en un sistema corrupto, decadente, inseguro, pero libre, o vivir en un estado autoritario, donde las libertades individuales son sumamente controladas, pero en paz y seguridad, ¿no? Ahí puedes, Creo que también depende de cada depende de persona, la pero al persona, menos obviamente, acá en Occidente también tenemos muy romantizadas, ¿no? Estas sociedades asiáticas, autoritarias, autoritarias, como lo muchas puede de ser ellas, China o Singapur, ¿no? Las observamos, las entendemos y las concebimos como sociedades y como naciones utópicas. perfectas, utópicas, donde todo funciona, donde todo está controlado, donde no existen problemas, donde no existe violencia, donde no existe pobreza, pero la gente tiene que entender el costo de que esto Sí, exista, el claro. costo gigante que significa que estos problemas hayan sido erradicados. Y lastimosamente, al menos acá en Occidente, en América Latina, es algo que jamás vamos a Sí. lograr comprender al 100%, a menos que hayamos sido criados en uno de estos países o que vivamos gran parte de nuestra vida allí. Mira, te voy a decir algo, sí, es una conversación que puede llevarse horas, ¿no? Pero mucha gente dice, es que incluso yo lo he pensado, es que prefiero yo vivir en una sociedad autoritaria pero segura. Pero hay una frase que dice, cuando te quedas quieto, no Sí, sientes las cadenas. exactamente. Entonces, es por eso que es una gran paradoja, un debate fuerte, ¿qué es mejor? Porque, a ver, estamos hablando de sociedades totalitarias, Singapur, China, donde las cosas funcionan, vamos a llamarlo bien, pero es que realmente vivir en una dictadura, las dictaduras son lugares terribles para vivir. O sea, yo por eso no considero a Singapur una dictadura, lo considero un régimen híbrido, porque en una dictadura yo puedo estar aquí hablando, yo puedo estar en mi cuarto, y llegan a tocar la puerta y la policía me lleva y mi familia, estoy desaparecido. Las dictaduras son lugares terribles para vivir y creo que el problema actual de nuestra generación es que no vivimos esas dictaduras militares terribles que se viven en América Latina y incluso fantaseamos con ellas de que el ejército debe tomar el poder, viviríamos mejor en un estado totalitario, Jamás. y realmente un Estado que practica el terrorismo realmente es mejor que un Estado debilitado. Ahí es donde empiezas a poner cosas en la balanza. Creo que sí es una cuestión de balanza, pero sin duda yo, al menos mi balanza, siempre se va a inclinar hacia el lado de la libertad, Sí, la totalmente. verdad. Sí, la mía igual. La 100%. mía igual. Yo prefiero, sinceramente, morir libre a vivir toda mi vida encadenado y de rodillas, sinceramente. Así es. Y bueno, para que tengan una idea, la verdad, estos temas y lo que acabamos de hablar en este momento son cosas que lastimosamente
o probablemente ningún ciudadano de Singapur ha escuchado o ha podido hablar o ha podido expresar libremente en los últimos 60 años. Es un tema sensible, Es un tema te puede sensible. costar. Todo. Es curioso, Singapur tiene un método de castigo que es que te dan con una vara. O Otro sea, ejemplo, ¿no? te Estas pone, sí, prácticas tan anticuadas que es tienen que literalmente, y son de que azotes, no son públicos, son azotes, pero es un castigo corporal, físico físico, deshumanizante. que vamos, Entonces, sí, una vez más creo que hay que cuestionar y volvamos a la balanza. Es una ciudad construida en la modernidad, en la tecnología, en el medio ambiente, en el avance, en la vanguardia, pero que sin embargo conserva prácticas, comportamientos y leyes de hace 500 años, obsoletas, obsoletas y totalmente anticuadas, obsoletas. donde es legal y donde está bien caerle a palazos a una persona por expresarse libremente. Sí. Entonces, espero que esto también les dé una mirada más clara de la perfección que Claro, entendemos, ningún ¿no? sistema es De perfecto. Singapur. Digo, ningún sistema perfecto, todos tienen obviamente puntos a favor, puntos en contra, pero es importante mencionar los puntos en contra, ¿no? Sin duda. Y creo que para ir cerrando con este personaje, una de las grandes lecciones que nos da Lee Kuan Yew es que el destino de una sociedad no se determina por la riqueza de sus recursos, ni medidas convencionales de poder, sino por la calidad de su pueblo y la visión de sus líderes, como él una vez mencionó. Si solo eres realista, te vuelves pedestre, plebeyo y vas a fracasar. Por lo tanto, debes ser capaz de elevarte por encima de la realidad y decir, esto también es posible. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Lee Kuan Yew fallece en 2015 y lamentablemente su nombre, No resuena como no, yo creo que otros. fuera de Singapur, quizás en Asia más, pero en Occidente no resuena y es un visionario y es verdaderamente el padre de la nación y Y una un persona, ejemplo a seguir para una cantidad y para innumerables líderes y lideresas y estados y gobiernos a lo largo de la historia. Hasta el día de hoy, lo que más quieren los gobiernos hoy en día es poder asemejarse a una sociedad y a un estado como Singapur, apuntarle, ¿no?, a esta funcionalidad, apuntarle a estas costumbres. Y realmente a lo que le están apuntando no es a Singapur, sino a los ideales de Lee Kuan Yew. Y creo que es a partir de esto que tal vez para nosotros y para ustedes es más fácil comprender la enorme, enorme relevancia de este personaje, y que su influencia continúa siendo palpable y visible a día de hoy sí, y lo va a continuar siendo. sí, totalmente. Un grande Lee Kuan Yew y oye, pues un brindis por Lee Kuan Yew, un Singani Premium. Aquí la botellita, aquí nuestros vasitos. Desde Camargo, Bolivia, por si acaso. Camargo, Bolivia. Huele fuerte, la verdad. No me va a servir mucho porque si no, tampoco quiero decir incoherencias. Y, perdón, se me fue que también estabas aquí. Lee Kuan Yew, ¿eh? Aquí el vasito de la calavera. El vasito de Bolivia como tiene que ser. Carlos, ¿quieres un shot? No, estoy bien. Pues bueno, por Lee Kuan Yew. Bueno, el Singani no se toma de shot, por cierto. Esto es una falta de educación gigante. No tenemos jugo de naranja. Perdón, Bolivia. Perdón, Estamos Natalia. trabajando, estamos improvisando, como Lee Kuan Yew. Estamos improvisando como Lee Kuan Yew. Entonces, la clave de la la supervivencia. clave de la supervivencia es un Singani improvisado en un vasito de shot sin jugo de naranja. Por Lee Kuan Yew. Fuertísimo. Dios. Y ya. Dani, Alex. nuestro siguiente invitado. Bueno, nuestro siguiente Personaje. Fernando II de Aragón. De Aragón. Un grande de la historia. Un grande, Alex. La verdad, esta es una de las... La gente no está viendo a las cámaras de atrás, pero se están partiendo de risa. ¿Verdad que sí, Víctor? Sí. Perdón, Dani.
Fernando de Aragón, Alex, la verdad que este era uno de los personajes en los que estaba realmente debatiendo si entraría en esta categoría de underrated, ¿no? Porque creo que en general es bien sabido la enorme influencia y la forma en la que se desarrolló la vida de Fernando. Sin embargo, creo que esa concepción que yo tenía era errónea, ¿no? Hoy en día, pues no nos acordamos tanto de los reyes católicos. Los escuchamos en la escuela, en la Cristóbal secundaria Colón. tal vez, en alguna clase de historia en la universidad, pero creo que realmente no nos sentamos y no internalizamos realmente lo que significa Fernando de Aragón y la importancia que tiene para la humanidad y sobre todo como latinoamericanos, para ti, para mí y para todos. Cuando hablamos de Fernando, creo que también es importante que hablemos del contexto en el que surge este personaje, en el que nace. La verdad que la España, o bueno, no la España, Sí, el la concepto de España como península nación. ibérica de finales del siglo XV, eh, pues creo que es muy diferente a la España y a la península que entendemos hoy en día. Ujú. Fernando nace, sí, como heredero del reino de Aragón, pero también importante que entiendan, ¿no? Que España, bueno, o el reino, estaba sumamente Fragmentada. fragmentada, ¿no? Sociopolíticamente, llena ya durante, para este entonces, durante siglos, de luchas y de conflictos internos, y pues con la constante amenaza de grandes potencias extranjeras sobre la península. O bueno, ya en este entonces lo que quedaba de la Sí, península, claro. ¿no? Porque estamos hablando que igual este fue el punto de inflexión de los 800 años de ocupación Musulmana. musulmana en la península. Entonces creo que es en este contexto súper complicado en el que nace Fernando y que también entendamos que el reino de Aragón, ¿no? Entendemos que él era el heredero a un reino. No es de estas casas reales ni estos reinos que nos imaginamos llenos de castillos, gigantes, campos, pueblos. Eran reinos, dentro de todo, yo creo que Pequeños. pequeños. Y que, quiero que entiendan reinos que en ese entonces estaban sumamente debilitados. Fernando no iba a heredar un reino lleno de riquezas, ni con ideales de expansión, ni con una milicia bien desarrollada, sino un reino de Aragón sumamente debilitado. Y en una península, como te digo, ya sumamente debilitada y fragmentada. Sí, a ver, los españoles se habían pasado casi 800 años duró la ocupación, 800 años que estuvieron los musulmanes en la península ibérica, es que los reinos cristianos se la pasaron guerreando 800 años, Tal cual. y la guerra es cara. Estamos hablando de casi 1000 años de desgaste, ¿no? Sí, Casi 1000 años de guerra y de inestabilidad. ¿Qué fue lo que heredó Fernando? Fue sí, que, con lo que tuvo que lidiar y esta responsabilidad cayó en él. Eh, España estaba, bueno, España, la península estaba dividida en Castilla, en el reino de Castilla, de Aragón, de Navarra y de Granada. okay. Mientras Granada que, musulmana, claro, importante. Granada, entendiendo Granada como todo este, ¿no? Conjunto, Territorio territorio de... tomado y controlado por los musulmanes. Y que incluso donde su vecino Portugal, una nación mucho más pequeña, ya se estaba consolidando como una potencia marítima, como una potencia militar, y que ahora nos parece extraño pensar en esto, pero que estaba dejando muy por atrás a España, estaba dejando muy por atrás de España. Eh, y sí, es así que en este contexto nace Fernando II de Aragón, conocido como el Rey Católico, que junto con Isabel de Castilla, su futura esposa de la que ya hablaré a continuación, consolidó una alianza de los dos reinos más poderosos de la península, entendiendo poderosos como los más poderosos, no poderosos a comparación de cualquier otro reino, Claro. reinos débiles, reinos pobres, debilitados, desgastados. Sí, lo que conocemos ya muchos en los libros de historia cuando vemos Cristóbal Colón, los reyes católicos de Castilla y Aragón. Así es.
Así es. Estas concepciones creo que es importante que las tomemos con claridad, ¿no? Y que nos realmente adentremos en este contexto complejo, alejado de esta idea que tenemos de reinado, de riqueza, de prosperidad. La verdad que Fernando es un personajazo, Alex. Es un personajazo y yo, a medida que he ido leyendo y estudiando más sobre él, me he dado cuenta que desde que nació estuvo destinado a la grandeza. Todo apuntaba al fracaso. Como te digo, era un contexto tan complejo, tan violento, tan inestable, en el que nació Fernando y en el que nació con el propósito de heredar el reino, que creo que en el 99% de los casos hubiera sido un Un fracaso fracaso. y Uno de probablemente, los más fracasos que hubo en todas las dinastías. incluso probable, si no fuera por Fernando o esta grandeza que le caracterizó siempre, hoy por hoy España no existiría. América no hubiera sido descubierta, Quizás por los españoles. quizás por los españoles, y toda esta idea del imperio español que entendemos de su grandeza nunca se hubiera desarrollado, nunca se hubiera desarrollado. Eh, A ver, ¿qué hechos, o antes de irnos, pero qué estos dentro de esta persona, qué hechos trascendentales son los que marcan a Fernando, ¿no? O bajo qué contexto entre Fernando. wow, bueno, creo que la vida de Fernando puede sonar como mucho lo que voy a decir, pero realmente estuvo marcada por hechos trascendentales que marcaron el rumbo de la historia mundial y de la humanidad. Creo que sí es un statement muy grande, ¿no? El describir la vida de Fernando así, pero creo que es la realidad, es la realidad. La verdad es que cuando toma el poder Fernando, cuando hereda Aragón en 1479, Isabel ya había heredado Aragón en 1474. Y una vez que ocurre esta alianza entre ambos, este matrimonio, que por cierto ocurre a los 17 años de edad, ambos son reyes Muy jóvenes. muy, muy jóvenes, que a los 17 años, siendo niños, ya habían heredado reinos y ya se habían casado con el único propósito de mantener lo que quedaba, ¿no?, de este legado español y peninsular. Híjole, y la verdad que como te digo, estuvo lleno de hechos trascendentales. Ahorita entraremos más en contexto, pero creo que hay puntos particulares que desarrolló Fernando que sentaron las bases para uno de los imperios más grandes e influyentes de la historia de la humanidad. Primero, lo que entendió Fernando como su gran prioridad en este contexto es lo que se entiende como la reconquista. Probablemente muchos de ustedes están familiarizados con este concepto, pero pues básicamente Fernando dijo, ok, lo que necesitamos hoy para empezar la consolidación de nuestro imperio es retomar el reino de Granada controlado por los musulmanes y finalmente poner a 8 siglos de dominio musulmán en la península. Creo que nos cuesta mucho entender lo que son 800 800. años. Es inconcebible para nosotros los seres humanos 800 años lo que No, significa. no por ello el español es el idioma con más palabras de origen árabe, Exactamente. que Fueron son creo que más de 3000 palabras. no solo 800 años de ocupación, sino Cultura, 800 años de intercambio cultural, étnico, religioso, que también marcaron la identidad. mestizaje. Exactamente, ¿no? Exactamente, que marcaron pues la identidad y la cultura española de ese entonces. Pero Fernando decide que la primera prioridad de él como rey de Aragón y Castilla, ahora en unión con Isabel, es retomar Granada. Y así es que Fernando, a través de sus grandes estrategias militares y conocimientos, logra en 1492 poner fin a esta conquista, ¿no? A este ocupamiento. Es importante mencionar, creo que lo dije con muy levemente, ¿no? Estos dotes estratégicos militares que tenía Fernando. Como les dije, Fernando se crió en un contexto muy convulso, muy violento, marcado por las guerras, por los conflictos. Y a Fernando desde muy pequeño lo criaron Para como guerrero. estratega.
lo criaron con el motivo de liderar el ejército de Aragón y de poder deliberar y desarrollar estos conflictos y estas batallas de mejor manera. Entonces fue un niño y era un joven a la que gran parte de su vida, por no decir todo, la dedicó a la estrategia militar y a la diplomacia, porque estos conflictos internos y externos que afectaban a la península no solo eran militares, ¿no? Sino también ideológicos y culturales. Y fue aquí también cuando los dotes diplomáticos de Fernando creo que salieron a la luz. Y es así que con esta educación que recibe, logra acabar con 800 años de ocupación. Entonces estamos hablando, de nuevo, lo he repetido varias veces, pero para que lo entiendan, es un niño, un joven de 17 años, que lideró la campaña militar hasta ese entonces más importante en la historia del Reino de Aragón y Castilla. Que fue la exitosa, la que A la terminó. primera, y lo logró. En 1492, le suena este año, porque este año es histórico, Claro. logra la reconquista y pocos meses después, Cristóbal Colón Llega a la corte. llega a la corte de los reyes católicos, ya establecidos como reyes católicos, de Fernando e Isabel, y les propone, ¿no? Esta idea de expedición que tienen hacia este nuevo mundo, el generar nuevas rutas, el básicamente pedir dinero para ir a las Indias y en beneficio del imperio desarrollar nuevas rutas marítimas y de comercio. Y es así que los reyes católicos, como todos sabemos, aprueban y dan el presupuesto necesario a Cristóbal Colón. Y es así que en un solo año, Alex, en un solo año, Fernando creo que ya sienta las bases cruciales para el resto de la historia de lo que hoy entendemos como España y lo que fue el Imperio Español. En cuestión de meses, en cuestión de un año, reconquistó la península, empezó sus ejercicios de reunificación y financió y aprobó la expedición marítima de Colón, que como sabemos terminó llegando al Nuevo Mundo, a las Américas. Pero vamos a profundizar un poco más en eso ahorita. Sin embargo, les voy a dar otros datos y otros hechos que también marcaron la forma de gestión y de administración de Fernando y que creo que a pesar de no ser igual de importantes o influyentes en la historia de la humanidad, sin duda también sentaron las bases para la forma en la que se desarrolla la monarquía. La primera de estas, por ejemplo, es que Fernando, junto con Isabel, una dupla increíble. Creo que es importante mencionar también esto, que es muy difícil hablar de Fernando sin Isabel. Y creo que en este momento, o al menos en este segmento del episodio, sí voy a profundizar mucho más en la vida de Fernando en particular, pero que entiendan los que nos están escuchando y viendo que no existiría un Fernando de Aragón, no existiría un imperio español, no existiría una conquista, no existiría una reconquista sin Isabel también. Fernando e Isabel funcionaban como uno solo hasta el día que se murió Isabel. Pero nos vamos a concentrar particularmente en los hechos y cosas más notables de él. Más notables de Fernando, únicamente. Fernando entendió, y que en ese entonces era raro, fíjate, que el problema, uno de los grandes problemas de la península era el enorme poder, gasto y pues inequidad que representaba la monarquía. Como les dije, estábamos hablando de un reino de Castilla y de Aragón debilitado, pobre, con hambruna, azotado por guerras. Y esto fue lo que entendió Fernando. Y es así que lo que hizo, primeramente, fue reducir el poder de la nobleza, reducir el gasto, retirar títulos, volver a acoplar ciertos territorios de ciertos nobles y condes a su reinado. Porque realmente el gasto económico que significaba mantener a la nobleza y a la monarquía era una, y perdón la palabra, estupidez. Era una estupidez. Y este primer hint y esta primera idea que tiene Fernando de chao gastos, chao banquetes, chao castillos, chao territorios, es lo que empieza
realmente a generar esta recuperación económica del imperio que posteriormente le dejaría pues expandirse al resto del planeta, en Claro, otras palabras. que también él usa el matrimonio de una manera estratégica, Hijo, de una manera... él usa el matrimonio para expandir la influencia del imperio, bueno, en este caso del reino de Aragón, mejor dicho, y genera alianzas matrimoniales importantes, o sea, sus herederas, sumamente o sea, importantes. pone, Cruciales, casa a sus cruciales. hijas con herederos de Inglaterra, de Portugal, el Sacro Imperio Germánico, y esto asegura a España como una potencia, ¿no? Sí, 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 sí. Y hay ejemplos, hay Felipe el Hermoso de Habsburgo, Felipe octavo de Inglaterra, Enrique octavo de Inglaterra, o sea, se encarga de una manera estratégica de poner a la gente que necesitaba en los puestos necesarios. Es que Alex Fernando era un visionario. Él entendió. Hoy también entendemos que las noblezas y las monarquías, desde siempre, su base ha sido las alianzas matrimoniales. Y sí, pero Fernando también lo entendió como la forma en la que prevalezca su legado. No solo suyo, sino el de su reino. Su legado, que eran sus hijas y sus hijos, entendió que eran la clave para mantener la concentración del poder del imperio y del reino de Aragón y Castilla en él, en su familia y en su núcleo. Y pues lo hizo perfecto, como tú dices, no es que les casó con nobles o con reyes lejanos o de pequeños territorios, tal cual, casó a sus hijos y a sus hijas con muchos de los herederos más importantes y de los reinos y imperios más influyentes de Occidente en ese entonces. Sí, o sea, Fernando entendió que el poder se consolida a través de la diplomacia, de la religión y, bueno, claramente la economía también, ¿no? Y esto cambió el destino de España, ¿no? Le dio una forma, sentó sus bases para las monarquías que siguieron y muchas de ellas las más influyentes en la historia de Occidente, ¿no? Sí, Y sí, 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 sí. ¿cuál es la ruptura del un evento importante en la historia de Fernando? Un evento que lo cambia. Un evento que lo cambia todo, Alex, y adelantándonos un poco, realmente es la muerte de Isabel. La dupla. Como te dije, no hay Fernando sin Isabel, no hay Isabel sin Fernando, no hay Imperio Español sin los dos. Todo se desarrolla y se concibe a partir de esta alianza matrimonial. Y creo que una cosa que hay que destacar, Alex, y que a diferencia de muchos matrimonios arreglados de ese entonces, genuinamente Fernando e Isabel, por todos los registros que se tienen y por lo que se sabe, eran una gran pareja. O sea, era una pareja, a diferencia de muchas otras nobles, que genuinamente eh, tenían amor el uno por el otro, tenían comprensión el uno por el otro, y que creo que este gran entendimiento y esta gran conexión que tenían también fue la clave para desarrollar y para poder generar y poder administrar un imperio tan bien, porque se entendían y se querían, genuinamente se querían. Sí fue un matrimonio arreglado, pero creo que en la base de este matrimonio genuinamente había amor y conexión. Y esto puede parecer algo chistoso o alejado, ¿no? De los temas que estamos hablando ahorita, pero sí es algo que se debe mencionar. Entonces, lastimosamente, en 1504 muere Isabel la Católica y es un evento que traumatiza a Fernando. Eh, Fernando, pues la verdad que se le rompe el corazón y se convierte oficialmente en regente también de Castilla. Y así asegura también el control de Nápoles y consolida la presencia aragonesa en Italia en contra de la expansión francesa. Que es duro porque a Fernando, ¿no? Y como todos los líderes, realmente estos momentos de luto y de temáticas personales quedan muy, muy de lado. Se muere Isabel y no tuvo chance a nada, casi no tuvo ni tiempo para enterrar a su esposa, y ya se tuvo que hacer cargo de Castilla y liderar las campañas militares en la península de Italia. Entonces, el pobre Fernando no tuvo ni tiempo para llorar a su esposa y ya estaba ahí, siendo el líder y siendo el rey que el reino de Castilla necesitaba, amando a Isabel, pero aprendieron a amar a Fernando por la forma y por la gran adaptabilidad y lo bien que conocía a su gente. ¿Qué reformas dirías que consolidaron su poder?
Wow, como te digo, creo que algo muy importante de Fernando fue esta reforma de cortar los gastos y la riqueza de la nobleza. Sin embargo, lo hace a medida de fortalecer o reforzar la justicia real. Ujú. No es quitarles el dinero, quitarles los gastos, no. Lo que él no buscaba era generar más división o más o generar más desaciertos o, o que su población y que sus nobles y que sus condes estén infelices o resentidos, ¿no? Lo que genera él es del Consejo Real, que básicamente se encarga de manera legal, ordenada, en una corte, limitar el poder de la nobleza, ¿no? Eran cortes llenas de las personas y de los miembros más sabios e importantes de los reinos de Aragón y de Castilla, que lo único que hacían era sentarse y discutir cómo recortar su propio poder. Y esto creo que es algo súper importante que rescatemos porque este tipo de consejos o de cortes no existían en este entonces. Hasta la Revolución Francesa los reyes les mataron por malos, por codiciosos, por avaros. 300 años antes, Fernando ya estaba consciente de que esto era un problema y desarrolló una corte para acabar con esto de raíz. Por algo sigue habiendo reyes en España actualmente, Es un Alex. visionario. Era un visionario. Tuvo visión, ¿no? Genuinamente era un visionario, era un visionario. Y logra consolidar y finalmente unificar a esta España. Y también lo hace de otra forma, que es utilizando a la religión como un instrumento político. Claro. También no diría que fue el primer líder en desarrollar y en comprender esto, definitivamente no. La religión creo que desde que se concibió se entiende también como un instrumento de control y político, Claro. pero creo que él también lo desarrolló y lo pudo manejar de una manera muy particular y muy buena. En 1478, Fernando funda de alguna forma lo que eh, viene o lo que tenemos como la Inquisición española. Vamos a hablar también de los desaciertos de Fernando, que hoy en día son desaciertos, pero que en ese entonces, quieras o no, Alex, Era política. funcionaron como instrumento político y de control y le ayudaron a unificar la región. Ujú. Hoy, 500 años después, entendemos que la Inquisición fue una atrocidad que le costó la vida probablemente a millones de inocentes, pero que al menos en ese primer nacimiento de lo que se entendía como Inquisición funcionó. La verdad que estas persecuciones en contra de herejías eh, resonó mucho con la población Mm. y se empezó a generar un sentido de comunidad, sí, intolerante y negativo, pero de comunidad. Unió a la población en contra de un mal común que era la herejía y la brujería y los judíos. Que hoy es condenable, ¿no? Pero Súper condenable, pero que en ese entonces fue su instrumento para unificar a la población y generar un sentido de identidad y de cultura. Con una base negativa, intolerante, pero sumamente... funcional. Sí, sí. O sea, le funcionó. Y sí, Alex, te digo, creo que esos son los dos puntos importantes que hicieron que Fernando se consolide su poder Ujú. y gane el amor, el cariño y la admiración de la gente. No, mira, desde el principio ya perfilaba como una persona con un poder, una visión, un ideal fuerte. A ver, con 17 años que ya, digo, por herencia, claro, pero con 17 años lideres a tu reino contra otro reino y ganes, no es poca cosa, ¿no? No es poca Y cosa. en política internacional, Fernando es un maestro, Un maestro. es un pro Como les dije, de los primeros grandes diplomatas de de la la historia, historia. De la totalmente. historia. Bueno, ¿qué tan así que incluso Maquiavelo, él dice y lo apoda el rey más astuto de Europa? ¿Okay? O sea, claro, se lo ganó porque realmente era un rey astuto, ¿no? Una persona con un pensamiento que iba mucho más allá de lo que podía pasar dentro de unos días, Sí, unos cuantos Alex. años. O Fernando sea, no hacía nada sin pensar 10 años en el futuro, sí, 5 años en el futuro. y se explica cuando precisamente pone a sus herederos en muchos de los tronos de Europa, ¿no? Y que le salió, digo, tuvieron que pasar unos años, pero
para que el imperio español fuera el más grande en su Incluso momento. podríamos denominar esto como un tipo de diplomacia matrimonial, ¿no? Sí, totalmente. Otra de las grandes maneras en las que Fernando desarrolló su diplomacia, porque no únicamente se encargó de juntar a sus hijos con los grandes herederos de otros reinos, sino que afianzó este lazo Sí. entre imperios y entre reinos, que luego sería sumamente beneficioso y fructuoso para el desarrollo del imperio español, Claro. por los grandes, grandes aliados que no es por nada, pero Fernando se encargó de consolidar. Y otra parte muy importante, a pesar de que las exploraciones hacia las Indias que terminaron en el descubrimiento de América sí fueron mucho más de parte de Isabel, pues Isabel muere en 1504. Y Fernando bien puede haber dicho, sabes que esto es muy caro, ¿no? Esto no tiene sentido. Los portugueses ya llegaron a Asia, lo dejamos, ¿no? Él tuvo la visión de decir, no, no, las expediciones continúan. Continuamos la exploración y vaya que le dio un resultado tan así que digo, la mitad del continente fue colonia española. Tú y yo hablamos español Hablamos español. en gran parte gracias a Fernando de Aragón. Sí. Alex, sí, Y, sí. y, y, Brasil como entidad no existiría si no hubiera sido por el Tratado de Tordesillas, porque si no, hablarían igual español, ¿eh? Y hubieran sido una colonia del virreinato del Brasil, probablemente, y hubieran sido parte de España, si no hubiera sido por el Tratado Eso de es Tordesillas. importante que menciones eso, porque también una forma, es que realmente es impresionante hablar de Fernando. Una forma más, él entendió esta expedición de Colón y ya no como una expedición, ya no como el trazar o el descubrir nuevas rutas marítimas, sino en ese momento él ya entendió que ese era el futuro del Imperio Español. Que esta conquista y este descubrimiento, ¿no?, del Nuevo Mundo significaba la prevalencia a futuro del imperio, y en ese entonces aseguró, y Fernando lo entendió, él no vivió para realmente ver esta consolidación del imperio español como lo entendemos, como lo que fue. Sin embargo, sí entendió que el mantener la influencia española y el desarrollar estos territorios como colonias iban a ser lo que haría del imperio español el monstruo que en algún punto fue. Sí, total. Sí, precisamente lo dices perfectamente. Ese imperio español que viene después del portugués y estuvo en dominio 300 años, Sí, 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 sí. que tampoco es poco, ¿no? Y también recordemos que esta expansión del imperio y esta influencia militar no únicamente fue en el Nuevo Mundo o en la península. Realmente los reyes católicos y Fernando aseguraron la presencia aragonesa en Nápoles, como te mencioné antes. Incluso llegaron a batallar y a defender la amenaza otomana en el norte de África, con territorios que hasta el día de hoy siguen siendo de España, Melilla y en Ceuta. gran parte gracias a esta defensa y este compromiso de Fernando con defender el territorio europeo. Eh, entonces sí, también una vez más lo menciono, fueron estas campañas que posicionaron a Fernando como uno de los monarcas defensores, no solo del continente, sino más allá, de la cristiandad en contra del Islam. Por eso le decimos el rey católico, por eso los entendemos como los reyes católicos, porque fueron los grandes defensores de la religión. Y por eso hasta el día de hoy, fieles alrededor del mundo católicos admiran a Fernando e Isabel, no porque sean santos, porque no lo son, Ujú. sino porque fueron personas cruciales en la historia de la Iglesia Católica. Los últimos años de Fernando son complicados, ¿no? Son Ahora, complicados, Alex, y son trágicos, diría yo. Isabel muere en 1504, queda prácticamente solo como regente de Castilla, Ajá. y su hija, Juana 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 la la Loca, Loca, probablemente me escucho. Juana la Loca, hija de y, Fernando, heredera de y estaba Castilla, su yerno, Felipe el Hermoso. tomaron el trono del reino de Castilla. Recordemos que Fernando ya para este entonces era una persona para la época mayor, de una edad entre comillas avanzada. Hoy sería una persona sana y que está a la mitad de su edad, pero ya en ese Sí, entonces, ¿no? Y habiendo desarrollado tantas campañas militares y vivir bajo el estrés de no solo defender tu nación, sino el consolidar el imperio, sí, sí, desgastado. Fernando estaba desgastado. la muerte él ya sabía que la muerte venía por él y creo que es justamente que él se da cuenta de la inestabilidad de su hija, de esta Juana,
Y la muerte temprana de Felipe pues hace que estos últimos años se tengan que centrar más a lo local. Y cuando digo local es personal, ¿sabes? Personal, Se tiene que de su centrar, familia. se tiene que centrar en su familia, o sea, en un heredero, porque lo que hoy en día quizás no entendemos, pero el morir, el que un rey muera sin heredero era significado de una inestabilidad política que puede tener con el imperio. O, y una inestabilidad que no solo podía acabar con el imperio, sino que podía durar 100, 200, 300 años, Sí, por no tener un nombre. por no tener un nombre, ¿no? Otra cosa que entendió Fernando y otra cosa que literal hasta el día de su muerte Lo planeó. lo planeó y se aseguró de mantener las herencias del reino de Aragón y de Castilla. Que al final la herencia recae en su nieto, en Carlos I de España, quinto de Alemania. Y él no solo hereda Castilla y Aragón, Que ya era hereda gran cosa, ajá, sino que también Flandes, eh, Austria, obviamente parte del imperio sacro, el Sacro Imperio, las colonias Carlos del Nuevo I de Mundo. España es también un statement muy grande, pero estaba en camino a ser prácticamente el heredero del mundo, al menos de Occidente. Es, Era el sí. heredero de los grandes imperios de Occidente y del imperio en expansión ya en ese entonces más importante del planeta. Y finalmente, creo que muere, no sé si en paz, pero muere dejando todo perfectamente hecho. O sea, no deja nada, ningún pendiente, vamos a llamarlo. Sin Cumplió cabos sueltos. sin cabos sueltos, exacto, ¿no? Fernando sí muere el 23 de enero de 1516 en Madrigalejo, en una Ujú. estancia de la monarquía. Muere enfermo Fernando, pero la verdad no tiene una muerte dolorosa ni agónica, la verdad. Como en la época cae enfermo de un virus, de una gripe, y eso es lo que le termina matando. Eso es lo que mataba a ricos, pobres y reyes en Sí. ese entonces, una gripe, una infección. Y Fernando no agoniza, diría que muere en paz. Pero más que nada, muere en paz porque deja atrás un legado inmenso. Creo que Fernando probablemente, si me pudiera meter en su mente en esos últimos días de su vida, no creo que tendría arrepentimientos. Más aún, creo que se sentiría muy tranquilo con lo que ha alegrado. Estaba en proceso de convertirse en la unión dinástica más importante de Occidente. Empezaba la gran expansión de España en el continente americano. La península ya estaba en un proceso de unificación real y fuerte, con bases políticas, sociales y culturales establecidas. Igual deja un aparato que hace que el imperio se expanda por toda América, o parte de Asia, más adelante llegaría a las A Filipinas, las pero Filipinas. él es parte, digo, quizás ya no estaba vivo, pero deja ese antecedente de la exploración. Alex Fernando ya deja, voy a decir España para que entendamos, ya deja a España en camino con todo fácil para convertirse en la primera potencia global de la Edad Moderna. Lo dejó todo listo. Y es así que Fernando nos deja con un legado inmenso, casi interminable, la verdad. Nos deja primero, creo que una lección de realismo político y de estrategia a largo plazo Muy importante. admirable. O sea, creo que hasta el día de hoy se debería estudiar esta estrategia a largo plazo que aseguró el éxito del imperio. Y hoy por hoy, la gran parte de administraciones en las naciones del planeta hacen hacen estas estrategias a largo plazo porque ya hemos entendido que es así como se tienen que hacer las cosas, no hasta que yo me muera, sino después de que yo me muera, ¿qué? Sí. El desapegarse, ¿no? Del ego, del yo. Y siento que Fernando sí fue de los primeros en dejarnos esta lección. Que este es un paralelismo que yo encuentro con Lee Kuan Yew, que dijo, no, o sea, yo creo esto, pero yo no soy, no quiero decir desechable, pero si yo no estoy, esto va a seguir funcionando. Exacto. Si yo no estoy, asegurarse de que el proyecto No soy continúe. indispensable, Exacto, ¿sabes? continúe, no. Fernando entendió que
A pesar de que, si te soy sincero, sí era indispensable, Fernando sí era indispensable para el imperio, estaba consciente de que a largo plazo no lo era. Y es así que construye su legado. Eh, Comprendió también la verdad, y creo que de nuevo haciendo un paralelismo con Lee Kuan Yew, que la fortaleza de un reino o de un territorio no siempre depende de sus recursos, sino en el caso de Fernando, de la gran importancia y del enorme significado que significa la capacidad de proyectar unidad, religión, diplomacia y poder militar, que son las 4 bases que hasta el día de hoy creo han Rigen. centrado todo. Todo sistema actual creo que tiene estas 4 bases. Al menos todo sistema político moderno el que entendemos bien o el que podemos comprender. Y para cerrar ya con Fernando, creo que sí, hay que decir, Fernando fue un hombre calculador, pragmático. Y como escribió Maquiavelo, y lo voy a citar, en El Príncipe, un rey que supo usar la astucia para engrandecer su estado. Un verdadero diplomático. Un verdadero diplomático. Mira, cerramos Fernando, pero cerramos lo bueno, lo increíble, lo exitoso, la persona, wow, pero todas las personas Tiene sus tienen errores. sus lados malos. Tiene sus Y errores. Fernando, digo, tiene igual cosas malas, ¿sabes? Tiene cosas O malas. desaciertos, podemos llamarlo. Y ya lo hemos mencionado algunos. La verdad, como Lee Kuan Yew, creo que deben tener a la idea de Fernando como una entidad perfecta hasta este momento, pero va más allá. La verdad, fue una persona compleja, fue un buen rey, pero también en el ámbito personal, con sus hijos, con sus relaciones, era un ser humano muy complejo, ¿no? Era un ser humano muy complejo que tenía una personalidad durísima. Se entiende también por todo lo que vivió, pero era una persona muy dura, muy difícil de tratar, Es que muy difícil de entender. si a los 17 años ya guerreaste, Sí, lo demás es sí, pan comido, casi, casi. Bueno, no pan comido, pero es que a tus 17 años tienes esa experiencia, dices, wow. Mira, yo creo que uno de los grandes, a ver, que obviamente es muy fácil, 500 años después, mencionar los grandes desaciertos. Claro, es muy fácil porque no tenemos ese contexto, nadie puede ver 500 años en el futuro, pero actualmente yo considero que uno de los grandes desaciertos de Fernando es la expulsión de los judíos, sí, de Fernando los sefarditas. Es una. es un desacierto y como lo mencioné antes con la Inquisición, que creo que van de la mano, son estas primeras prácticas o estas primeras ideas que tiene Fernando, como te dije, que buscan unificar a la población. Pero hemos visto que esto se replica. Hitler unificó a su población a base del odio. Y queramos o no admitirlo, ponerlo en una balanza, se asemeja mucho a lo que hizo Fernando. O sea, se asemeja mucho a lo que hizo Fernando realmente. Perdón, unificó a su población y generó este sentido de identidad peninsular basado, pues sí, en el antisemitismo, uno. Teníamos que buscar a quién echar la culpa también, y fueron los judíos. Unirnos contra un enemigo en común. Unirnos contra un enemigo en común. Y hasta el día de hoy, este antisemitismo y este rechazo a la comunidad judía sigue estando muy presente en España. Y no solo la judía, la musulmana, es que también hay que entender el contexto. A ver, en todos los países existe gente que es contra o es islamofóbica, existe. Y en España, uno puede decir, hay más, hay menos, pero es que también su contexto histórico es que 800 años, su enemigo en común fueron los reinos musulmanes. Exacto, exacto. Y cuando digo reinos musulmanes, no me dirijo al rey, me No, dirijo a la a, religión. a la O sea, religión, así su es, a los enemigo diversos era. califatos. Sí. Entonces, claro, hoy en día existe en el ADN de la España actual, Está este rechazo. la islamofobia es una parte, vamos a llamarla central. Sí, Obviamente esto ha ido cambiando, no es que todos los españoles sean contra Islam y islamofobos, pero dentro de ese ADN social o histórico, mejor dicho, la islamofobia, el rechazo al Islam
Sí, sí, Toma y parte. creo que es muy importante lo que dices porque es justamente este momento de la reconquista del califato de Granada que marca un antes y un después en la forma en la que España y el imperio y el reino ven a sus vecinos, entienden al que está abajo, al que está cruzando el mar, ni siquiera el mar, el estrecho. Es aquí, en el 1492, cuando concluye la reconquista, que empieza esta gran lucha cultural, religiosa, en contra del Islam. Y creo que el rechazo y la intolerancia que vivimos hoy en día empezó en el 1492 con la expulsión de los musulmanes, porque en ese entonces lo entendían como el enemigo en común, como el invasor, y que para bien o para mal, más para mal yo creo hoy en día, se ha mantenido esta idea. Ujú. Incluso hoy, cuando vemos a las poblaciones musulmanas en España ser tratadas justamente como invasores, como fueron tratadas hace 500 años. Entonces, estos son factores que, a pesar que Fernando los utilizó con el motivo de unificar a su población y sí resultaron efectivos, 500 años después han tenido un impacto Sí, gigante. Y te digo, ni siquiera hemos profundizado mucho en la Inquisición. Este podría ser un tema completo para un podcast, para un claro. episodio, pero muy rápido, pues la Inquisición básicamente fue un antes y un después en lo que entendemos y en lo que comprendemos como la religión católica, la herejía y la persecución. Totalmente. Y quieras o no, siglos de persecución, millones de vidas perdidas, nacen a partir del desarrollo y de la idea que tiene Fernando sobre esto. Y digo, igual lo que voy a mencionar es un tema que se puede extender, pero a pesar de que Isabel la Católica prohíbe el esclavizar a los indígenas, ya trasladándose a un contexto americano, a ver, puede estar prohibido, pero si no hay nadie que refuerce esa ley, porque sí, dicen, no, la esclavitud está prohibida en los virreinatos de España en América. Tal vez la palabra esclavitud, Alex, pero Eran encomiendas, si lo piensas bien, son eufemismos. la encomienda yo Era un se sistema, puede debatir, pero para mí continuaba siendo un sistema de opresión al nivel de la esclavitud. La encomienda era un sistema de esclavitud. y a pesar de que Isabel, vamos a llamarlo, protesta contra estos excesos que cometían los conquistadores contra las poblaciones indígenas, Fernando, digo igual, no podemos juzgar el pasado con el presente, pero tampoco hizo, no hubo un interés real para mejorar la condición de vida, por lo menos en él, porque luego sí hubo reyes y hubo incluso nuevas leyes, las leyes de Indias, hubo luego, pero él como persona realmente no fue más allá, no dio una protección más allá de lo que se dijo su esposa. Sí, no, Y no. claro, digo, en el contexto histórico dices, estoy extrayendo riquezas y la riqueza la tengo que extraer con mano de oro. Y si la mano de oro Lastimosamente sí, existe, en ese entonces la población nativoamericana del Nuevo Mundo nunca fue una prioridad para Fernando ni para Isabel. Su prioridad era la expansión, la consolidación y la reunificación de la península, objetivos muy claros. y como dijimos antes, la diplomacia matrimonial. Creo que lastimosamente, y hoy 500 años después sabemos el impacto que tuvo esto, Claro, pero nunca fue una prioridad claro. el proteger estas poblaciones ni velar por sus derechos. Entonces creo que así terminamos de nuevo la vida de Fernando como la de Lee Kuan Yew, dos personas brillantes, genios, visionarios, que desarrollaron y formaron imperios y naciones que hasta el día de hoy Perduran. son ejemplos, perduran y se estudian, Así es. pero que también han dejado un legado negativo Oscuro. sumamente amplio. Oye, pues, no quiero decir que se nos acabó el tiempo, porque tiempo hay, pero también primer podcast, hacerlo de 6 horas, Un poquito un pesado, poco yo pesado, creo, para ¿no? nuestros oyentes. Pero, a ver,
recorremos 2 personas súper interesantes. Nos quedó una. Vamos a traerla en un futuro. Sorpresa, no les vamos a Sorpresa. decir quién es esa persona Que que nos igual faltó. podemos hablar de él Horas. muchísimo. Y justamente es bajo esta, vamos a llamarlo dinámica, que vamos a estar, bueno, subiendo estos videos. Primer capítulo, esperemos hacer uno pronto, o el segundo capítulo. Y pues muchas gracias a los que nos están viendo. Un saludo a todos. Ahí no sé si quieras decir algunas palabras antes. Sí, pues espero les guste un poco o mucho. Ojalá lo que hemos hablado el día de hoy, la verdad, consideramos que estos 2 personajes han sido increíbles en la historia de la humanidad. Realmente han sido un antes y un después en la manera en la que entendemos e interactuamos con muchísimas cosas. Y nada, pues agradecerles, la verdad, en este primer episodio. Esperemos pueda ser algo semanal, con temas igual de interesantes y personajes igual de cool. Que el trabajo nos deje. Que el trabajo nos deje. Y pues nada, agradecerles a ustedes y a todas nuestras amigas que nos han apoyado. Agradecer igual, digo, no está aquí, pero bueno, sí está detrás de cámaras. Agradecer a Carlos por todo. Ahí estará. A nuestras redactoras. A nuestras redactoras, Elsie y Mariana. Sí, y a las personas que han... Y a las personas, la verdad, no estaríamos aquí si ese día en la alberca no hubiéramos platicado y nos hubieran apoyado. Entonces, Michelle, Karen, Ale, Aline, todas las personas que nos quieren y que estamos seguros de que van a ver este podcast. Nos damos un saludo. Y no nos olvidemos que del Singani. El Singani va a ser una tradición en el podcast. Hasta que se acabe la botella. Hasta que se acabe la botella, ya no falta tanto. Pero gracias, Natalia, porque este Singani está producido por su familia en su tierra y va a ser una tradición del podcast. Pues Dani, bro, gran podcast. Nos vemos la próxima semana. Bye. No es historia. No es historia.